Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes, ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas, y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población. Y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que había hecho Jesús. Entonces, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y decían: ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo no por su propia iniciativa, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino para reunir también en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se marchó de allí a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde se quedó con los discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Los que estaban en el templo buscaban a Jesús y se decían: ¿Qué os parece? ¿Acaso vendrá a la fiesta? Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo denunciase, con el fin de prenderlo.